Hola chicos, continuando con nuestras actividades educativas, hoy día nos toca desarrollar el curso de Historia del Perú. En la clase anterior conversamos sobre el periodo del militarismo, ¿no? Donde vimos muchos caudillos militares gobernaron en nuestro país. Ahora viene la otra época, la prosperidad falaz. Hoy día vamos a tratar sobre este tema. ¿En qué consiste? Miren, este tema está dividido en dos, prosperidad falaz 1 y la próxima clase vamos a tratar sobre la prosperidad falaz 2. Este es el periodo que dura del año de 1845 a 1872, donde el Perú tuvo ingresos económicos por la explotación y comercialización del guano de las islas. El guano de las islas era un fertilizante orgánico. Este comercio lo hacían hacia el mercado europeo. La explotación del guano tuvo dos periodos. Tenemos el periodo del sistema de consignaciones y el periodo del contrato Dreyfus. ¿En qué consistió el sistema de consignación? Consistió en la venta del guano de las islas, donde se entregaba el guano a personas particulares, ya sean nacionales y extranjeros, para que lo comercialicen en el exterior a cambio de una comisión. Pero este sistema fue impulsado por el gobierno de Ramón Castilla. O sea, él creó este sistema, el sistema de consignación, ¿no? Donde hacían la venta del guano a países europeos. Entonces, este sistema tuvo mucho auge en esta época de nuestro Perú. Luego tenemos el periodo del contrato Dreyfus. ¿En qué consistió? Consistió que esto fue un acuerdo comercial entre los representantes del Estado peruano y la firma judío-francesa Dreyfus Hermanos, permitiendo la comercialización del guano de las islas exclusivamente a la Casa Dreyfus, donde Castilla también puso fin a este sistema. Entonces, no solamente la venta del guano se realizó en este caso como quisieran hacerlo en esa época, ¿no? Ramón Castilla propuso el sistema de consignaciones, que el guano se venda no solamente a una sola casa comercial, sino a todos los países europeos, y esto nos va a traer buenos beneficios. Luego, en este periodo van a surgir dos presidentes. Tenemos a Ramón Castilla, que gobierna nuestro país en dos periodos, y el gobierno de Rufino Echenique. El primer gobierno de Ramón Castilla comenzó en el año de 1845 y terminó el año de 1851. Fue un gobierno de ordenamiento y apaciguamiento nacional. Empezó a ordenar las cosas. ¿Cuáles fueron sus principales obras? Estableció el primer presupuesto nacional, la explotación del guano por el sistema de consignaciones, consolidó la deuda externa e interna del Perú, o sea, canceló la deuda que nosotros teníamos con otros países. Ustedes saben que a consecuencia de las guerras que tuvimos con los países vecinos, el Perú se hizo de muchas deudas. Entonces, en el gobierno de Ramón Castilla y debido a la era del guano, a la era de oro del guano, se pudo cancelar estas deudas. También dotó de armamento moderno al ejército peruano. Se empeñó en contratar al Perú, en convertir al Perú en una gran potencia. Luego mejoró las relaciones también con los países vecinos, convocó al primer Congreso americano, firmó el Tratado de Arequipa
para mejorar las relaciones con el país vecino de Bolivia. Dio el primer reglamento de instrucción pública. Luego permitió la inmigración china. También durante su primer gobierno se construyó el ferrocarril de Lima-Callao. Entonces este señor hizo muchas obras de prosperidad para nuestro país y ordenó cómo debería de realizarse esa venta del guano de las islas, ¿no? Y que nos trajo, como les vuelvo a decir, un enriquecimiento a nuestro país. Luego del primer gobierno de Ramón Castilla va a entrar al gobierno Rufino Echenique. Este señor también va a gobernar por un periodo de 4 años. Gobernó de 1851 a 1855. Su gobierno fue de tendencia conservadora. Sus principales obras emprendió obras de irrigación en los valles de Lima, Cañete, Tacna y Lambayeque. También emprendió la construcción de muchos caminos a lo largo de nuestro territorio. Fomentó la inmigración europea, restableció las municipalidades, también se puso en vigencia el primer Código Civil, celebró el Tratado de Herrera de Ponte Ribeiro con el Brasil, pero finalmente, ¿qué pasó con este presidente? Fue combatido y derrotado por Ramón Castilla en la batalla de La Palma en el año de 1855. Entonces ahí nuevamente Ramón Castilla va a gobernar nuestro país. Gobernó en su segundo gobierno, entra nuevamente a gobernar el país. Él produjo una rebelión en Arequipa y se proclama como presidente provisional. Miren, ahí derrota a quién, a Rufino Echenique, y él mismo se declara presidente provisional de nuestro país. ¿Cuáles fueron sus principales obras en este segundo gobierno? Dio la nueva constitución de tendencia liberal, dio a la constitución del año de 1860. También firmó el tratado de Mapazingüe con el Ecuador. Creó el distrito de los departamentos, ¿no?, de Loreto, Cajamarca, Piura. Estableció el gas de alumbrado en Lima, luego también estableció el servicio telegráfico acá en Lima, construyó la cárcel principal de Lima, ¿no?, que hasta ahora sigue funcionando, y realizó el primer censo de la República en el año de 1862. Entonces este señor Ramón Castilla hizo muchas obras en beneficio de nuestro país. Él entró justo a gobernar nuestro país en la época de la prosperidad. Ya les dije por qué se llamó la época de la prosperidad falaz, porque es el Perú donde obtuvo muchos ingresos económicos debido a la explotación y a la comercialización del guano de las islas. Bien, hijitos, entonces la próxima clase nosotros vamos a ver en la segunda parte de la prosperidad falaz. ¿Quiénes siguen gobernando? ¿Cómo termina Ramón Castilla? ¿Y qué beneficios nos trajo esta época a nuestro país? El día de mañana vamos a seguir dialogando, conversando sobre esta época importante que tuvo nuestro Perú republicano. Bien, hijitos, nos vemos el día de mañana.